Nadie escuchó la llamada de socorro de la base Marte Alfa. Los canales de comunicación, antaño rebosantes de datos y conversaciones rutinarias, se habían reducido a un silencio inquietante. La Estrella Veloz, la nave de rescate enviada a investigar, surcaba el vacío del espacio, su casco arañado por la nada infinita. Alejandro Cruz, comandante de la misión, observaba a través del ventanal la silueta del planeta rojo, su superficie desprovista de cualquier indicio de vida. Tiempo estimado de aterrizaje, 30 minutos, informó la voz monótona del sistema de navegación. Cruz no respondió de inmediato. Sus manos se cerraron sobre los controles con la firmeza de quien ha conocido el fracaso. La tripulación, sumida en un mutismo expectante, revisaba una y otra vez los protocolos. Sara Domínguez, su segunda al mando, lo observaba de reojo. «No me gusta esto», dijo ella, su voz apenas un susurro. El comandante asintió. Marte se cernía ante ellos, inmóvil, expectante. La base Marte Alfa debería haber enviado señales, protocolos de llegada, incluso una simple confirmación de recepción. Pero allí solo existía el silencio. El descenso fue suave, la Estrella Veloz, tocando la superficie rojiza con un susurro mecánico. Cruz miró a su equipo y se ajustó el casco antes de abrir la escotilla. Afuera, el paisaje de dunas infinitas y cielos oxidados les dio la bienvenida con la indiferencia propia de un mundo ajeno. La base se alzaba ante ellos, una sombra angular contra el horizonte. La entrada principal estaba entreabierta, como una boca que hubiera exhalado su último suspiro. «Vamos», ordenó Cruz. El primer paso dentro de la estructura se sintió como una intrusión. Las luces parpadeaban, proyectando sombras largas que parecían moverse por voluntad propia. Equipos abandonados, bandejas con restos de comida reseca y documentos esparcidos conformaban una escena de desorden contenido. Aquí no hubo una evacuación controlada, murmuró Domínguez, hojeando un informe con fecha de hace semanas. Cruz avanzó hasta la consola de comunicaciones y la activó. La pantalla chisporroteó antes de mostrar fragmentos de datos incompletos. Advertencias en código rojo llenaban la pantalla. Falla crítica en la integridad espacio-temporal. El comandante intercambió una mirada con su equipo. El aire se volvió pesado, cargado de un temor latente. «Alfa, ¿qué hiciste?», murmuró Cruz, recorriendo con la vista la última transmisión registrada. En ella, una voz temblorosa susurraba sobre experimentos, distorsiones y algo que había escapado del control. El silencio de la base se sintió de pronto como un depredador al acecho. Fuera, el viento de Marte arañaba las paredes de metal, como si quisiera advertirles que no estaban solos. La base Marte Alfa era un cadáver tecnológico, un mausoleo de acero y polvo que guardaba secretos demasiado antiguos para ser comprendidos. La tripulación, encabezada por el comandante Alejandro Cruz, exploraba los pasillos desiertos con la precaución de quien camina sobre un terreno minado. Las luces parpadeaban con una intermitencia que parecía tener voluntad propia, proyectando sombras irregulares en las paredes corroídas por el tiempo y la desidia. Sara Domínguez, la teniente, avanzaba unos pasos por delante. Su linterna trazaba
surcos de luz sobre escritorios cubiertos de informes desperdigados, documentos llenos de cifras, ecuaciones y advertencias apenas legibles. En uno de ellos, la palabra brecha aparecía repetidamente, rodeada de anotaciones frenéticas y subrayados en tinta roja. Cruz, esto no es solo una falla de comunicaciones. Encontré algo. Su voz se filtró a través del canal de radio, impregnada de una inquietud latente. El comandante se acercó, recogiendo la hoja con manos enguantadas. Sus ojos recorrieron el texto con rapidez, absorbiendo cada palabra con una comprensión glacial. Brecha de contención en los niveles inferiores. La integridad estructural comprometida. Procedimientos de emergencia fallidos. Alejandro sintió un nudo en la garganta, pero su voz no tembló. Sigamos explorando. El equipo avanzó por un pasillo angosto que los condujo a una sala de control secundaria. Las pantallas, aunque cubiertas de polvo, seguían emitiendo pulsaciones de información entrecortada. Uno de los monitores proyectaba un esquema tridimensional de la base, resaltando una sección sellada con un código de acceso prohibitivo. Tecnología Estelar Ruiz, murmuró Sara señalando la insignia de la corporación incrustada en el panel de control. Fueron demasiado lejos, respondió Cruz, recordando las ambiciones desmedidas de aquella compañía. Vayamos más profundo. El aire en los corredores inferiores se volvió más denso. Cada paso resonaba con un eco opresivo, como si el propio espacio se contrajera a su alrededor. Fue entonces cuando Alejandro sintió un estremecimiento en el aire, un parpadeo, una ondulación imperceptible. Su respiración se ralentizó y por un instante la base ya no era la misma. Las paredes se volvieron translúcidas, mostrando un Marte distinto, un planeta habitado por sombras espectrales y luces que palpitaban en frecuencias inhumanas, una versión de la base alfa que no debía existir. Cerró los ojos y sacudió la cabeza, pero la imagen persistía, como un eco lejano atrapado en su mente. «Comandante, ¿está bien?» Sara lo observaba con preocupación. «Estoy bien», mintió, el sudor enfriándole la espalda. La tripulación tomó la decisión inevitable: dividirse para abarcar más terreno, para comprender el desastre antes de que éste los consumiera. Cruz se dirigió a los niveles inferiores, donde las sombras se movían sin ser vistas. Las sombras comenzaron a acechar en los pasillos vacíos de la base Marte Alfa. Al principio, eran solo destellos en el rabillo del ojo, reflejos que la tripulación atribuía al cansancio. Pero conforme pasaban las horas, se hicieron más persistentes. Sara Domínguez fue la primera en hablar de ellas en voz alta, en admitir que sentía la presencia de algo más, algo que no pertenecía a este lugar. «No estamos solos», dijo, su voz apenas un susurro en el intercomunicador. Alejandro Cruz la miró fijamente. No había burla en su expresión, solo un reconocimiento sombrío. Los registros que encontraron en la sala de control sugerían que la Corporación Tecnología Estelar Ruiz había empujado los límites del conocimiento humano hasta un punto sin retorno. La doctora Camila Alvarado, con el rostro pálido e inexpresivo, desentrañaba fragmentos de datos en una terminal agonizante. Números, ecuaciones, advertencias codificadas. Su voz emergió de la estática con un tono seco. «Las anomalías afectan nuestra percepción», sentenció, deslizando los dedos sobre la pantalla llena de ruido. «No podemos fiarnos de lo que vemos». La advertencia pesó sobre ellos como una sentencia. Alejandro se llevó una mano al rostro, intentando despejar la sensación de vértigo que le envolvía desde que pisaron la base.
En la plataforma de teletransportación encontraron algo que ningún análisis previo pudo anticipar: una figura humana, o algo que lo parecía. Javier Chacón. Su nombre resonaba en los registros como un susurro de advertencia. Un hombre desaparecido hacía meses, dado por muerto en las entrañas de la base. Pero ahí estaba, sentado en el centro de la plataforma, el rostro desfigurado por la angustia y la desesperación. Su voz, cuando habló, sonó quebrada, como si sus palabras hubieran viajado a través de 1000 realidades antes de llegar a ellos. No debieron venir, susurró. No debieron jugar con las puertas. La tripulación guardó silencio. Cruz dio un paso adelante, la respiración contenida, esperando una explicación que nunca llegaría del todo. Chacón levantó la mirada y sus ojos reflejaban algo que no debería existir en este universo. Estamos atrapados entre sombras, dijo, con la certeza de quien ha visto el abismo. El equipo decidió dividirse. No había otra forma de comprender la magnitud del desastre. Cada rincón de la base era un testigo mudo de la tragedia que se había desarrollado, de la arrogancia que les había condenado. Cruz caminó hacia las entrañas del complejo, sintiendo el peso de los pasos de aquellos que le precedieron, de aquellos que nunca volvieron. Nadie vio el momento exacto en que la traición se infiltró en la base Marte Alfa, del mismo modo que nadie percibió la lenta degradación del aire, la suciedad que se acumulaba en los rincones, la fatiga que les pesaba en los huesos. Pero estaba allí, se escondía en los susurros apagados en los pasillos, en la sospecha latente en cada mirada. Alejandro Cruz lo sintió primero como una corazonada, un presentimiento visceral que le hizo recorrer los corredores en la penumbra, su mano aferrada al borde de su traje presurizado, sintiendo el tejido áspero contra la piel sudorosa. Las anomalías espaciotemporales seguían atormentándolos, distorsionando la realidad con pequeños parpadeos de lo que podría haber sido. Y sin embargo, había algo más tangible, más humano en la amenaza que ahora los rodeaba. La doctora Camila Alvarado, con su cabello recogido en un moño desordenado y ojeras profundas bajo los ojos, se inclinaba sobre una terminal en la sala de control. Sus dedos temblaban ligeramente mientras revisaba los registros de actividad de los sistemas de comunicación. Esto no es un fallo técnico, dijo en voz baja, casi como si hablara consigo misma. Cruz se acercó, observando las líneas de código corrompidas, los patrones anómalos que se repetían como un mantra insidioso. Alguien ha estado intentando establecer contacto, continuó ella, su voz teñida de una certeza inquietante. ¿Con quién?, preguntó Cruz, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. El nombre surgió con la frialdad de un bisturí cortando carne. Emilio Pérez, el especialista en comunicaciones. La búsqueda de la verdad los llevó hasta los aposentos de Pérez, un espacio reducido y claustrofóbico, impregnado de un olor metálico y estancado. En la penumbra, Cruz notó el parpadeo de una pantalla encendida, mostrando registros prohibidos de transmisiones dirigidas hacia las grietas del espacio-tiempo. Palabras fragmentadas, súplicas, promesas. Cuando lo encontraron, Pérez no mostró arrepentimiento. Su mirada, febril y desquiciada, era la de un hombre que había contemplado demasiado tiempo el abismo y se había convencido de su inevitabilidad. Nos ofrecen algo más grande de lo que jamás podríamos imaginar, susurró, y en su tono había una devoción enfermiza. Fue Sara Domínguez quien lo redujo, quien presionó su brazo contra la pared con una fuerza que traicionaba su aparente fragilidad.
Cruz solo pudo observar mientras aseguraban a Pérez, mientras su delirio era reducido a gritos y murmullos incoherentes. Con la amenaza contenida, el equipo volvió a centrar sus esfuerzos en la reparación de la plataforma de teletransportación. Sin embargo, la sensación de inquietud persistía, como si la traición hubiera dejado una marca imborrable en las paredes de la base. La base Marte Alfa temblaba en su propia agonía. Los paneles vibraban con un rumor sordo, como si una bestia ancestral respirara bajo el suelo rojo y agrietado. La tripulación trabajaba en un frenesí silencioso, ensamblando los componentes del campo de resonancia armónica con la precisión desesperada de quien sabe que el tiempo se escapa como arena entre los dedos. Alejandro Cruz observaba a sus hombres con una atención minuciosa. Cada movimiento, cada cable conectado, cada ajuste era una batalla ganada contra la inminente disolución de la realidad. Sara Domínguez, con el rostro cubierto de sudor, murmuraba cálculos mientras sus dedos trazaban líneas incomprensibles en la pizarra digital. La doctora Camila Alvarado, con su impasible semblante, calibraba los instrumentos con la concentración de un cirujano a punto de realizar una incisión letal. «La actividad anómala está aumentando», dijo Alvarado sin levantar la vista. Su voz era un filo de acero frío en el aire estancado. Nadie respondió. No era necesario. Todos sentían el latido irregular de la base, el susurro invisible que reptaba por los pasillos, la certeza de que algo observaba desde más allá de su entendimiento. Cruz tomó una decisión. Sabía que el éxito de la misión requería un sacrificio, uno que nadie más debía hacer. «Yo activaré la secuencia manualmente», dijo con la voz firme, aunque en su interior la duda se arrastraba como una sombra. Sara dejó de escribir y lo miró fijamente. Había algo en sus ojos, un vestigio de esperanza rota. «No podemos perderte, Alejandro», susurró, y su tono llevaba más peso del que él estaba dispuesto a aceptar. «Ya me hemos perdido demasiado tiempo», replicó él, apartando la mirada. El camino hacia la plataforma de teletransportación se sintió más largo de lo que era en realidad. Cruz avanzó con pasos calculados mientras el eco de sus botas resonaba en los corredores vacíos. Las luces parpadeaban con un ritmo irregular, reflejando sombras alargadas que se deslizaban por las paredes. Al llegar, la plataforma emanaba un resplandor tenue, un destello opaco que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Cruz se situó en el centro, sintiendo un frío inexplicable filtrarse a través de su traje. Introdujo las coordenadas finales con manos firmes, ignorando el temblor en sus dedos. Un destello de luz envolvió la sala. Por un instante todo quedó suspendido en un silencio sepulcral. Luego, Cruz desapareció, engullido por la grieta que parpadeaba en la realidad como una herida sin cicatrizar. La base quedó sumida en un tenso silencio. Sara y Camila intercambiaron una mirada cargada de incertidumbre. Nadie se atrevió a hablar. Solo el murmullo persistente del campo de resonancia rompía la quietud, una tenue esperanza de que tal vez, solo tal vez, Alejandro lograra regresar. La espera se prolongó más allá de lo soportable. El silencio de la base Marte Alfa se había convertido en una presencia tangible, un peso insidioso que se infiltraba en los pensamientos más íntimos de la tripulación. Sara Domínguez recorría una y otra vez los pasillos desiertos, contando los pasos en su mente, intentando hallar consuelo en la monotonía mecánica de sus movimientos. La doctora Camila Alvarado
sentada frente a la consola de comunicaciones, mantenía la mirada fija en la pantalla, como si la simple fuerza de su voluntad pudiera arrancar una respuesta de la vastedad muda del espacio. Y entonces la señal llegó. Un parpadeo insignificante al principio, una línea de código indescifrable que pronto se convirtió en una voz. La voz de Alejandro Cruz. Si pueden escucharme, he encontrado algo. Marte no es el Marte que conocemos. Hay más, mucho más de lo que imaginábamos. La transmisión era inestable. Su voz distorsionada por la distancia y las anomalías espaciotemporales. Pero las palabras eran claras. Hablaba de una ciudad, de estructuras que desafiaban la lógica, de seres humanos que habían prosperado en un Marte que no debería existir. Sara se inclinó sobre la consola, su corazón golpeando con una violencia casi dolorosa. Danos coordenadas, Alejandro. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Un largo silencio, roto por un chasquido estático. La plataforma de teletransportación. Necesitan recalibrar el sistema usando las frecuencias que adjunto en este mensaje. Deben darse prisa. No sé cuánto tiempo más podré mantener esta conexión. La tripulación se movilizó de inmediato. Las instrucciones de Alejandro eran crípticas, pero ofrecían algo que habían perdido hacía mucho: esperanza. La doctora Alvarado se sumergió en los cálculos, sus dedos bailando sobre el teclado con precisión quirúrgica. Sara coordinó los preparativos, su mente dividida entre la urgencia y el miedo inconfesable de lo que podrían encontrar al otro lado. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad febril. La plataforma zumbaba con una energía nueva, pulsante, como si la base misma supiera que se acercaba un momento crucial. El amanecer artificial de Marte Alfa proyectaba sombras alargadas mientras cada miembro del equipo realizaba su último chequeo. «Es ahora o nunca», dijo Sara, su mirada fija en la plataforma. Sin más vacilación, uno por uno cruzaron el umbral. El último en hacerlo fue Cruz. Su imagen apareció en la plataforma como un eco desvaído, y por un instante Marte Alfa pareció contener la respiración. Luego la luz lo devoró, y en su lugar quedó solo la promesa de un nuevo amanecer.